Buen día, chicos. En el día de hoy vamos a comenzar la primera parte, el primer parte del video del tema capturas y control de vectores. Bueno, vamos a recordar un poquito los tipos de vectores. Teníamos mecánicos y biológicos, y los mecánicos eran aquellos que solamente transportaban en sus partes del cuerpo al agente etiológico. Y los biológicos eran aquellos que cumplían o se desarrollaban internamente dentro del vector alguna parte de su ciclo biológico. Los agentes se multiplicaban o se reproducían internamente en el vector. Los tipos de captura. Bueno, vamos a tener, de acuerdo a dónde se va a realizar la colecta, van a ser capturas intradomiciliarias, es dentro del domicilio, peridomiciliaria, que de afuera del domicilio hasta 10 metros, del perímetro sería 10 metros, y captura extradomiciliaria cuando ya superamos los 10 metros alrededor de un domicilio. Tenemos métodos de capturas de adulto, tenemos el cebo humano. Se lleva a cabo exponiendo parte del cuerpo, piernas y brazos, sin repelente. Se puede aplicar durante la noche o el día y permite la mayor cantidad de capturas de insectos. En este caso recordemos que son las hembras, las que toman sangre para depositar los huevos, y nos indica también el nivel de antropofilia que tienen los mosquitos. Trampa Shannon o cebo humano usa el mismo principio del cebo humano, o sea, vamos a ver ahora en la imagen. También vamos a usar a un ser humano, se coloca dentro de la tapa de la trampa tipo Shannon y es más utilizado para las capturas de insectos pequeños tipo Lupsomia. Acá fíjense, es una especie de carpa en el que internamente se ve a un señor que está ahí como ser humano, y se espera al momento de que comiencen a ingresar los mosquitos para realizar la captura. Se observa con una linterna y con vamos a ver con un aparatito más adelante cómo se realiza, que sería un aspirador. Se colecta los mosquitos. Después tenemos la trampa de luz tipo de CDC. Este es un sistema, fíjense, que tiene luz como atrayente y sirve para capturar indistintamente machos y hembras, a diferencia del otro que solamente captura hembras y no permite diferenciar los niveles de antropofilia. Además de mosquitos, también puede capturar otros insectos que le atrae la luz. Se cuelga a una altura de 1,80 metros, preferible en el dormitorio cuando colectamos en una casa. Bueno, tiene un cuadrito que les habla sobre los métodos de captura de mosquitos que se pueden emplear dependiendo de la población que queremos estudiar. O sea, si es adulto, si es la etapa larvaria o pupa, pueden ver todos los tipos de capturas que es para cada uno. Si es endofagia, endofilia, de acuerdo al tipo de afinidad que tenga, si le gusta o no la sangre del ser humano, si es que le gusta estar dentro del domicilio, fuera del domicilio. Eso, de acuerdo a las características, vamos a tener el tipo de captura. Las trampas mosquito magnet ha resultado un método alternativo. En vez de utilizar como atrayente al humano, lo que hace es una trampa que trabaja con batería recargable de 4,8 voltios y una bomba de gas propano, el cual es catalizado y convertido en atrayente de dióxido de carbono. Además, se combina con octenol
a fin de imitar los gases que expele una persona al respirar. Bueno, acá tenemos la imagen. Después tenemos los aspiradores, que es lo que utilizamos en la trampa tipo llano, exhaustores o chupete. Se utiliza para los insectos más pequeños y rápidos y no se pueden colectar con pinzas. Por ejemplo, si queremos capturar un mosquito, las pinzas por ahí los destruyen. Y está formado por un frasco liso al cual se le coloca un tapón de goma o corcho que posee dos tubos. Uno penetra a través del tapón hasta la mitad del frasco y el otro penetra 1 centímetro del frasco y está recubierto por gasa. En uno del extremo, esto le permite, digamos, que por uno va a aspirar y el otro nosotros podemos succionar y es ahí donde que ingresa el mosquito al frasco. Acá vamos a ver la imagen. Esta es la imagen. ¿Ven? Bueno, captura de mosquitos en reposo. Tenemos que hay especies de mosquitos que se alimentan dentro de la vivienda, que es lo que decía hoy, endofagia, pero reposan fuera de ella. Y otras especies que se alimentan fuera, que sería exofagia, y reposan fuera. La captura del mosquito en reposo puede realizarse dentro de las viviendas o en el exterior utilizando equipos adecuados, como un capturador manual que lo vimos, motomochilas o aspirador de largo alcance operado por batería. Siempre vamos a tener en cuenta el horario que está circulando el mosquito de 6 a digamos 8 o a 9 de la mañana y permite determinar las especies de vectores que son endofílicas que reposan dentro de la vivienda y exofílicas que reposan fuera de la vivienda. Los métodos de captura de mosquitos endofílicos, como ya les había dicho, con la ayuda de una linterna y un aspirador manual, se procede a la búsqueda de mosquitos que se encuentran reposando en las paredes, muebles dentro de la vivienda. También podemos utilizar capturadores eléctricos como motomochilas activados por una batería, y las cuales son ampliamente empleadas para capturar a Aedes aegypti, que sabemos que son intradomiciliarias. Bueno, ahí tienen, capturador manual, motomochilas, que podemos utilizar. Métodos de captura de mosquitos exofílicos. Existen diversos equipos que están adecuados para capturar mosquitos en sitios naturales de reposo, como los aspiradores mecánicos de fabricación casera, también motomochilas y trampas. Y en este caso, lo recomendable es que se realice la captura en los establos, en los corrales, en las porquerizas, ya que especies anofelinos, del grupo de anófeles, son exofágicos y exofílicos, por lo que tienden a reposar cerca de los sitios donde se alimentan. Después, tenemos las trampas con cebo animal, que sería un tipo llano, pero porque a veces no contamos con suficiente personal, en vez de utilizar al ser humano, utilizamos a un animal, que lo colocamos dentro de las carpitas que se arman, que son tipo llano, ¿sí? Y bueno, ahí les dice, se ha utilizado la trampa tipo establo o trampa magón y sus variantes, y las trampas de corral, trampa Shannon y sus variantes. Se coloca en la tardecita y se lo retira a la mañana siguiente al animal y después se ingresa a capturar a los mosquitos que quedaron dentro de las trampas. Acá tenemos las imágenes. Vieron dentro del corral o de un establo
de los diferentes lugares donde puede estar un animal que se lo utiliza como cebo. Captura manual, que es lo que estamos viendo. Esto se hace para búsqueda en lugares de reposo de insectos adultos. Eso es lo importante que debemos recordar. Y este método es aplicable en intradomicilio, peridomicilio o extradomicilio. Las capturas de larvas, esto es una búsqueda manual también. En este tipo de trabajo no se considera tipo de colecta, pues no es necesario. Ahí fíjense que las capturas de larvas por lo general se utilizan unos recipientes y que si es un río o un arroyito, se le utiliza, se coloca, se emerge y en 45 grados se deja que en contra de la corriente se pueda capturar las larvas que están en el agua. Las capturas pasivas de insectos consiste en usar trampas pegajosas. Se coloca unas hojas tipo tamaño A4 embadurnados con aceite de ricino y ensartados en un palo a 1 metro de altura. Bueno, los métodos de control. Nosotros sabemos que dependiendo de la etapa del mosquito, nosotros recordamos otra vez que tenemos una etapa acuática y una etapa aérea. En la etapa acuática tenemos los huevos, larvas, pupa. Y el adulto es en la etapa aérea. Y los métodos de control para los adultos tenemos las trampas, telas mosquiteras, cortinas de viento que vamos a encontrar en las diferentes farmacias o supermercados que no permite el ingreso del adulto. Los métodos químicos, que en la Argentina se utiliza el abate, el nombre comercial, y Temefos es el producto. Y los biológicos tenemos los peces, copépodos, libélulas y bacilos. Bueno, los métodos de control físico, las trampas, encontramos que son dispositivos con los que los vectores toman contacto, en los que se introducen provocándole la muerte o la esterilización. A diferencia de las otras trampas que veíamos, como su nombre dice, pero en este caso las trampas se utilizan para la eliminación de los vectores. Están dirigidas a las diferentes etapas de vida del mosquito, huevo, larva, pupa y adulto, y a diferentes etapas fisiológicas, por ejemplo, las hembras en busca de hospedadores o hembras grávidas. Bueno, y ahí tenemos las trampas, según la OMS, tenemos las trampas vectoriales, y dentro de esas trampas tenemos las que producen la captura y muerte, la captura y liberación. Fíjense que de ahí nos lleva a estas capturas de liberación. Tienen insecticidas de acción lenta o autodiseminante. Y las trampas de captura y muerte tienen de acción física y las otras que tienen insecticidas de acción rápida. Bueno, lo importante de estas trampas es que pueden ver, tenemos de acuerdo al diseño físico o por su componente químico, las habilidades de la trampa. Y se distinguen entre las trampas, la de captura y muerte que recién nombramos, en las que los mosquitos van a entrar y se encuentran físicamente confinados y expuestos a un insecticida químico o biológico de acción rápida. De captura y liberación, en los que los mosquitos se introducen, entran en contacto con el insecticida de acción lenta o un agente esterilizante y abandonan de nuevo la trampa. En la estrategia de autodiseminación, la captura y la exposición de los adultos se amplifica mediante la transferencia del agente de diseminación a hábitats acuáticos más amplios, donde mata larvas o evita que los adultos emerjan. Bueno, según la OMS, se ha realizado una revisión inicial de todo este tipo de trampas
En el control del vector, en este caso el Aedes, las trampas de oviposición adulticida que se dirigen a mosquitos de hembras grávidas y los dispositivos de autodiseminación en los cuales las hembras adultas grávidas atraídas por las trampas se contaminan con un insecticida de acción lenta y o un larvicida que también regula el crecimiento de estos insectos, que es diseminado a través de la hembra. Control biológico en la etapa larvaria del mosquito. Bueno, tenemos que se basa en la introducción de organismos vivos que se alimentan, compiten, eliminan y parasitan larvas de Aedes aegypti en los depósitos de aguas limpias. También fíjense que ahora hemos encontrado que no solamente en aguas limpias, sino también en aguas sucias se encuentran larvas de mosquito de la Aedes. Solo se puede utilizar contra las formas inmaduras del vector y su principal ventaja es que evita la contaminación química del ambiente. Las desventajas, que es que algunas especies depredadoras de larvas no son nativas de las localidades donde se utilizan y pueden generar una competencia y desplazamiento de especies autóctonas. Bueno, tenemos dentro de los métodos biológicos, las especies que más utilizamos son peces larvívoros y copépodos depredadores. Dentro de los peces larvívoros tenemos a Gambusia finis y Poecilia reticulata. Las desventajas es que pueden generar olor y sabor a pescado en el agua de uso doméstico y los niveles de cloros en las aguas iguales o mayores a 0,6 puede ocasionar la mortalidad de ellos. Ustedes lo van a conocer. En este caso, fíjense, Gambusia finis y la Poecilia reticulata, que son los pescaditos que lo tienen ustedes muchas veces, o ustedes o sus amigos familiares, dentro de las peceras. Bueno, tenemos los copépodos ciclopoides depredadores. Son pequeños invertebrados presentes en una gran variedad de cuerpos de agua dulce. Tenemos a Macrociclops albidus, Longicetus y Mesociclops aspericornis y otros que sirven o son utilizados para el control biológico de mosquitos. Se lo puede utilizar en floreros de cementerio para reducir la población larvaria y en criaderos artificiales como llantas. Bueno, ahí tenemos las imágenes. Otras más, el Macrociclops albidus, otra más. Muchas gracias. Y continuamos en el siguiente video, parte 2.